Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez hicimos la fábrica de cobre. Por fin logramos hacer eso. Y también me hago chiquito, estuvimos mirando que este almacenamiento se vaya al nuevo que tenemos por allá. Lo que ahora falta de hacer o lo que tenemos que hacer es una vez esperar que todos los productos pasen por todos los contenedores acá. Y son muchos productos que tienen que pasar. Y la verdad es que no sé qué es mejor, esto entra demasiado rápido. Yo rellené acá todo, lo que faltarían son algunos tornillos. Esto hormigón tenemos bastante. Lo que me gustaría ahora hacer en este es nuestro cambio de la torre que tenemos. ¡Ay, ay, ay! De nuestra torre que tenemos por allá. El ascensor espacial. Y también los limitadores inteligentes. Yo quisiera tener algunos de reserva. Pero para eso necesitamos boom, turbo alambre. Turbo alambre tenemos en masas. Me gustaría producirlo. Aquí está la falla. Pues sí. El turbo alambre me gustaría producirlo, pero ahí detrás donde tenemos la fábrica de cobre. Y lo quisiera producir ahí donde hay un pedacito de roca que nos está bloqueando. Así que eso no me parece optimal para poder hacer. Esto está bien como entra. Para hacer eso, en este momento nos falta el nobelisco. Una más. El nobelisco, la dinamita del juego, esa nos falta. ¿Mm? Yo le vi algo que creo que no era. Caterino. Meteremos eso aquí para que sube. Acá están las dos cintas. No están sobrecargadas porque hay solo una entrada por el momento. Así que eso tendría que pasar más rápido adentro que... Sí, acá no tenemos taco todavía. Ese está entrando. Ese sería el de arriba. Del contenedor que tenemos de arriba. Y este es el de abajo. Bueno. Ahora lo que tocaría hacer es... Aquí tenemos entradas para el... ¿Para qué son esas entradas? Ah, ese era el ejemplo. Mm, yo creo que vamos a ir un piso más abajo. Y aquí
tendremos que salir. Pongamos esto aquí. Y acá tiramos una vez la línea. Nosotros tenemos las salidas ahí al fondo, más allá todavía de lo que va el primer piso. Aquí tendremos todas las salidas. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas. Y esas están por aquí. Esto estaría hasta acá. Justo en el borde. Lo que significa vamos a construir eso entonces por aquí abajo. Y hacemos una cosa de 5x5. Una plataforma. Ahora tendremos 4. Faltaría uno más. Y necesitaremos la subida hacia acá. Perfecto. Eso es lo que pensaba cuando hablaba del tema. Conectar todas las... me falta biomasa. Hay unas hojitas acá. Acá hay algo. Y sería esto. No tengo suficiente. Acá hay más. Eso está bueno. Y ahora tendré que alcanzar. Sí. Lo que no sé, nos alcanza para 4. En el peor caso, tenemos ahora la madera que podemos transformar en biomasa. Pero creería que estamos libres del pasto. Así que si ahora ponemos el ascensor espacial, no quepa. Agrandamos aquí uno más. Aquí uno más. Acá uno más. Y así. Y ahora tendré que funcionar que podemos poner la conexión directamente aquí. Ascensor espacial. Y las entradas las quisiera tener acá. La pregunta es hasta dónde. Esto así se ve optimal. Ahora la pregunta también que se me pone es que si vamos a tocar aquí o no.
Y creería que no sería mala idea de poner todo con esas rampas. Y ahora yo creo que también alcanzaríamos a poner acá. Y aquí. Y lo mejor sería que tenemos una rampa de esquina. ¿Y cuál será? Esta no se ve nada mal. Y acá la grande. Pongamos eso así. Aunque no se vea. Aquí. Esto copiamos. Acá yo creo que no va a funcionar. Así que lo dejamos. Y no caerse. Eso sería excelente. Si no, hasta allá llegamos. No sé si eso alcanza por el tema de las líneas. Pero podríamos quitar, no este no quitamos, sino que esta barra o este camino agrandamos acá uno más. Que pusimos acá, esta la podremos quitar y colocamos esto así. Este sería entonces en esta esquina y este por arriba. Y la misma cosa aquí, agrandamos hasta acá la esquina y la punta. Porque lo que quiero hacer es poner las entradas. Y las entradas las vamos a poner de la siguiente manera. Con elevadores. Número 1. Número 1 así. Número 2. Y ahora número 3. Y esto, la línea del medio será poste de transportadores. Ponemos acá.
y uno hacia... Ah, no es completamente derecho, ¿o sí? Mm, creo que hay una ligera bajada y esa la podría solucionar haciendo lo siguiente. Si hacemos el poste un poco más antes, yo creo que es peor así. Se ve peor. Así que, chao. Y así más o menos se ve derecho. Y ahora toca hacer la misma cosa desde aquí. Ay, 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 ay. Esto sería en el... Este lado habré dicho. 2, 3, 4. Primer ascensor hacia allá. Segundo ascensor hacia allá. Y el último hacia allá. 1, 2 y 3. Casi me caigo. Porque... Ah, no, se ven idénticos. Y ahora necesitaría... más espacio. Uno más despacio. No. Que salga. Ponemos estos. Ah, lo quité. Lo alcanzo. Ahí. Había uno. Copiarlo y pegar. Y ahora copiar la puntita. Copiar este ahora. Y la punta. Es que esto va a entrar por aquí. Así que la línea sería en este lado. O es hasta uno así, yo creo. 2, 3. 1, 2 y 3. Acá. Uy, uy. Bueno, el primer ascensor tendría que llegar. ¿Hasta dónde? Tendremos que hasta quitar estos aquí para lograr el camino lindo. Y lo que no estoy seguro es si coloco esto aquí. No se va a ver muy lindo. Y este directamente acá. Va a bloquear este acá.
porque este tendría que ir hacia acá y este hacia aquí. Esto podría ser, entonces no necesitaría esto acá. Eso podría ser una opción. Y haber dicho que está derecho. Esas cintas obviamente no lo están, pero el resto estaría derecho. Y la misma cosa tocaría hacerlo como por aquí. Esto sería acá. 1, 2, 3. Y a ver, aquí también necesito los chuecos. 1, 2. Y esto así. Lo que no sé si va a funcionar. Este tendré... Está ahí en el segundo. Este acá y este aquí. Así. Tendré que ir así y... va a devenir súper escaso. Lo que pensaba. Si muevo esto, digamos, hacia acá. Quitamos estos. Así que los ascensores o los elevadores están posicionados correctamente. Lo que ahora falta conectar son las cintas para que también estén más o menos lindos. A ver. Así que tenemos las 6 entradas. Para mí funciona. Lo que va a ser un poco más complicado es que esas cintas se van a llenar de los productos y esos productos nosotros no los podemos tener completamente llenos hasta acá abajo o sí, se va a sobrecargar y si se sobrecarga va a quedar un taco y si en el siguiente nivel no necesitamos esos productos vamos a tener que hacer quitar todo esto acá y o sea que ponerlo en un contenedor, pues yo creo que esa sería la opción la más fácil. Y así tendríamos el ascensor espacial conectado y cada producto que necesitamos lo podemos mandar desde arriba del almacenamiento hacia acá abajo. Lo que también tendremos que mirar es de agrandar aquí. Y yo habré dicho hasta acá para poder bajar esos instrumentos acá y yo creo que no va a alcanzar a que podremos bajar todos los porque este acá ya está en el límite yo diría. Miraré si ese ya no funciona así que puede ser
que lo lograremos. Esto aquí. Esto hacia allá. Así. Y el resto vamos a hacer de arriba. Así que aquí hay que hacer algo. Algo hay que hacer. Y había dicho que la mejor cosa es una puerta, paredes. Pondremos entonces esto. Y después mirar cómo tenemos más Caterino. Caterino aquí. Esto acá también adentro. Que no lo queremos. Y el lagarto es una excelente source de recursos. Excelente. Así que aquí tocará abrir. Este no, este sí, este sí. Este también. Esto lo hago por la razón que vamos a... Acá tengo todavía en el medio los muros, porque vamos a agrandecer acá para poder tener el espacio con los productos que queremos meter de arriba en una segunda producción. Esto va hacia acá y este aquí. Y acá la misma cosa. Este borramos, este lo vamos a poner. Yo creo que toca así para poder hacer la línea de aquí y la misma cosa acá. Y eran 3. Y acá tenemos ya una sala grande para poder hacer los fabricadores cuando tendremos esos para ponerlos acá adentro. Y yo creo que hay todavía sí, la última fila la vamos a quitar, creo que sí. Acá que tenemos algunos cuarzos, pero como no los podemos trabajar todavía en silicia, toca hacerlo así. Esto también podremos agrandecer hasta el fondo. O lo más que podamos. Para que ya tenemos la entrada lista. O decente. Lista no creo que está, pero decentemente sería ya una palabra adecuada. Y podríamos poner, yo creo que son estos, no.
Estos serían. No me gusta. No me gusta. No sé si tenemos otra forma de cerrar acá lindo. No me lo quiere tomar hacia acá abajo. Lo habría querido tener uno más abajo. Y si lo... No. Tenemos esto, paredes inclinadas. Para abajo. Para arriba funciona. Acá, así. Futurístico, pero no va a entrar los camiones. Ese estoy segurísimo. Los camiones van a tener su problema. Caterino entra. Perfecto. Y utilizamos varios materiales. Voy a mirar un poco cómo estamos del almacenamiento. Muchas cosas tendríamos que poner ya en los tanques. Y aquí me encanta que esté vacío. Sin energía. Y este poste lo podríamos conectar acá abajo. Así. Y donde tenemos más energía. Por ese lado sería lo más fácil. De hacia acá. Y aquí hacia acá. Con el tiempo tocará poner todo el suelo con esos cablecitos. Por la simple razón, cuando tendremos no el jetpack, sino el hoverpack, ahí queremos tener la posibilidad de poder volar por todo el almacenamiento. Si esos se van a llenar. Pero creo que el almacenamiento ya está bastante funcional. No creo que tenemos problemas en una parte donde hay productos que no entren o que no se colocan como tienen que colocarse. 4 aquí. Así que ese estamos bien. Láminas. Eso tendríamos. Me gusta. Ya tenemos un stock de esas y esas necesitamos para los tornillos también. ¿Qué más necesitaríamos? El acero ese no entra, pero tenemos ya un tanque, una reserva chiquitita, eso tenemos lleno. Y esto aquí también. Y ahora son los cables que falta. Motores. Cablecitos. ¿Y qué pasó? Quiero los cables. No me dejan abrir el contenedor de los cables.
Ahora, alambres y cables. Turbo alambre. Tomamos 400 o 4 de esos stack. Limitadores tenemos un poco y el cable aquí. Muy importante que también el cable entre. Así que producción ensambladora. Y aquí quiero que me hace los limitadores. Necesito para, digamos, 100, 2000 del turbo alambre, lo que tengo, y 500 de las láminas, lo que no tengo, pero podré buscar. $500 y acá hacemos todavía un stack de 200. Se nos va a llenar igual, así que 1 y 2. Para producciones rápidas, no muchas, es posible de poner los contenedores así, con los productos que uno desea. Son igual 200 que quiero quitar. Y aquí pondremos un contenedor para la producción. Esto acá necesitamos conectarlo con la electricidad. Acá ya tenemos el poste de electricidad, lo que significa que nuestro aparatito aquí ya va a producir los limitadores. Son buenísimas noticias. Este está vacío. Y aquí están entrando los productos. Eso es genial. Bueno, MAM, ¿qué tenemos acá? Caterino. Poste de electricidad. Investigaremos eso. El interruptor no tenemos suficiente. Nos falta el plástico. Estatores no tenemos todavía. Micelio completo. Nutrientemente estatores que nos faltan. Electrobabosa completo. 20 del cuarzo crudo. Bruto. No son 20 lo que tenemos allá. Pero acá tenemos uno. Como este está apagado, tendremos solo lo que tenemos acá en la cinta. Quitamos la cinta y la reponemos. 6. Falta todavía. Aquí había algo como... ¿De dónde viene esta luz? Justo de ahí arriba. Y yo vi en una parte como un humo, pero no estoy más seguro si era aquí o arriba. O puede ser que fue eso. También puede ser. Y aquí tenemos transporte de vehículo, el tractor, rotores tenemos en producción. Pondremos todo esto acá adentro. Eso ya estamos produciendo. Aquí me voy a enloquecer un día. Y ese día vendrá rapidísimo.
Demasiado rápido. Aquí están. 200, 400 de esos. Ahora, antes que tenemos esos paneles, vamos a hacer las cintas. A colocar todo con cinta. Hay otra opción de ponerlo como hacia abajo. Pero si no, yo voy a enloquecer en poner o buscar siempre con el borrador dónde están las cosas. Pero mientras que estamos trabajando acá, están vaciando la vieja base y están rellenando esta base. Y me gusta. Me gusta tener ahora aquí un contenedor para cada producto posible que vamos a querer almacenar. Y eso es una cosa de loco. No acabé todavía. Creo que estoy lejos. Son 40 o 42 contenedores en un lado. Y como no me gustan estos sostenedores acá, o soportes de las cintas, las voy a quitar. Lo siento, me completado. Excelente. Ja. Y ya vemos lo que están en los contenedores. Perfecto. Bueno, rotores a los cuadraditos, dijimos. Esto necesito. Rotores acá también necesito. Cable tengo suficiente. Pero voy a llevar así. Turbo alambre. Rellenamos también aquí. Y el alambre. Como no, me voy a enloquecer también de este lado y del otro. Haremos esto completamente de todos los lados. Así también vemos que los productos entran los correctos. En el último tendrá que mirar si lo hago. Ahí es donde vamos, o donde todo entra lo que no tuvo una posición. Están entrando. Eso es una excelente noticia porque esos van a ser los que van a rellenar los 500 cuando estarán completamente llenos los contenedores
aquí en la reserva. Entonces tendremos que hacer los marcos versátiles y el cableo automático, creo que se llama. Acá van a ver muchos que están vacíos. Pero igual lo que entra ya se va a ver en la cinta. Y es acá donde no sé por qué. ¿Qué tenemos acá? ¿Por qué tenemos eso? Caliza. Bueno. Ya hay bastante de nuestros almacenamiento. Los paracaídas. Esos son los paracaídas. Acá también. Genial. Que logramos almacenar todo. Son excelentes noticias. Y que los productos ya entran en sus lugares. Y creo que no tendremos problema en encender la trituradora. La vamos a necesitar en el momento donde tendremos todo lleno. Acá 50. Tomaremos eso. Láminas. Llenamos aquí los tubos también. Tornillos tenemos. Barras también. Láminas reforzadas. Y de estas creo que voy a tomar otro más. Otro montoncito. Y acá tenemos todavía hormigón. Puede ser que era el hormigón que tuvimos todavía, que recogimos en una parte y nos dejamos ese ahí. ¿Qué productos? Sí, tenemos casi todo acá, todo lo de conocido viene acá adentro. Los motores no los podemos hacer, la bauxita. No sé qué. Pondremos uno así. Y una bolita. Como para decir más seguro, aquí ten cuidado, hay cosas raras. Entonces podríamos cerrar acá. Creo que no hace sentido de seguir guardando. Y esto aquí es ese que vamos a quitar. Y ahora tenemos para colocar. Y son suficientes.
solo tendríamos que decidir qué es el producto que entre acá antes que se vaya a la trituradora. Y va a haber productos que lo que podríamos hacer, por ejemplo, el turbo alambre, decidir que si antes que entra, que se vaya a un constructor o una ensambladora para juntarse y hacer los limitadores, porque los limitadores sí necesitamos, pero no creo que hace falta de construir una fábrica para eso. Si tenemos en una parte una fábrica que producimos de esos, de acuerdo, pero si no, no creo que va a hacer falta. Rotores de vuelta. Ah, no. Tenemos que desbloquear el hito. Que vamos a ir sin desbloquear el hito. Rotores. Desbloquear. ¿Vieron eso? Le pego con la mano. Hay una nueva animación entonces. Y se va. Bueno. Láminas reforzadas. Ah, bueno. Pues sí. Pondré eso por aquí. Barras. Láminas reforzadas. Tenemos. Las láminas normal. Vamos a poner aquí. Las barras. A rellenar acá. Hormigón. No sé cómo se me gastó el hormigón, pero se me gastó. ¿Qué más tenemos? De las vigas que nos falten. Un hito. Y acá. Dijimos 500 de esto. 250 sería la mitad. Dividir. Ay. 1. Dividir. 25. 250. Y ahora 1000 del turbo alambre. Turbo alambre serían 2. Y así tendremos más todavía. Acá que fueron 7 que nos faltan y tenemos eso, así que tenemos stack completo, eso es excelente y estamos produciendo todavía unos 50 yo creo. Hay 6 ya adentro. 5 por minuto. Va rápido. Bueno. Y acá tocará esperar hasta que se llenan. El MAM que completamos. Eso no tenemos suficiente. No tenemos. Tenemos que ir a descubrir y yo creo que eso vamos a hacer en el próximo episodio. Porque ahí tendremos el tractorcito listo. Tengo que mirar qué es lo que necesitamos para ese. Tractor. 5 de los... Eso yo creo que podríamos construirlos. De la baliza. 1, 2, 3, 4, 5. Nos costó barras. Un tractor. Quitamos esto.
esto de la lista, borrar lista y ponemos un tractor. Barras que quitamos, barras, hormigón, otra vez hormigón, no puede ser, hormigón, barras. También de estas utilizamos láminas, estructura modular, necesitamos 5. Así que vamos a dividir 1 a 5. Dividir y tomamos los 5. Así que baliza, estructura modular y 10 rotores. ¿Qué más nos faltó? Cable y alambre. Rotores eran 10. Dividir 10 y cable y alambre. Rellenamos eso también. Y tenemos todo listo. Lo que nos faltaría ahora es el carbón o la gasolina. Vamos a llevar 1, 2, 3, 4, 5 en total. Unos 200 los guardo donde mí para la motosierra, porque cada vez sacar la motosierra no me gustaría. Ir a quitar el pasto y después cambiarlo. Tenemos nuestro primer tractor. Así que para los que no saben cómo funciona el tractor, tenemos en todos los lados la posibilidad de subir, conducir el tractor y ya estamos adentro. Lo que necesita es gasolina, así que no va a avanzar si no le ponemos gasolina. Y la gasolina tenemos acá. Tenemos la estación de fábrica y el vehículo, así que para el vehículo le voy a poner la gasolina y le vamos a poner 3 stacks de reserva. Podríamos poner más cosas, por ejemplo barras, alambre, cable, lo que sea, para en caso que estamos en una parte y necesitamos materiales, tendremos en el vehículo como más espacio. Y tenemos una estación de fábrica donde podemos construir en el vehículo las partes o las piezas que necesitamos en vez de ir a construir así una estación de fábrica. Lo tenemos en el vehículo adentro. Después, si nos metemos, abrir el menú de grabación, podemos hacer la grabación, podemos ponerle el autopiloto, podemos quitar los nodos que el camión deja cuando estamos grabando, los podemos quitar, los podemos guardar o los podremos subir si tenemos acá una ruta que queremos conducir con varios camiones. Solo le cargamos la ruta adentro. Con la V cargamos las rutas, mostrar, ocultar ruta, ese es con los puntos de grabación. Cambiar cámara, siempre le cambia al frente, y con la B faros alternativos. Listo. Así que creo que lo dejamos así. Muchas gracias por mirar. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima. Un lindo domingo.